A mí me encantan las personas que les gusta leer porque la lectura es una forma de crecimiento. Cada vez que vos lees algo, estás aprendiendo algo nuevo, estás repensando, estás replanteándote cosas, estás desafiando cosas que creías del pasado, también estás desaprendiendo cosas. Entonces, el leer te ayuda a crecer. 40% de hacer un buen libro es escribirlo. 60% de hacer un buen libro es promocionarlo. Si vos no lo promocionas, por más que tengas el mejor libro sobre la faz de la tierra, nadie lo va a leer. Nadie. Y es el mismo concepto para los negocios con cualquier producto. Este espacio de Emprendemate está patrocinado por Ramiro Goncalves, fundador de RG Inversiones. Te enseña a aprender a invertir desde cero. Seguilo en Instagram para sumarte a las clases gratis que dicta todos los meses. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio en Emprendemate. Tenemos una gran invitada en la sala que ya pasó por el podcast. Y su podcast fue uno de los más escuchados, sobre todo en Spotify. Así que también yo creo que es por el nombre. Su nombre en Spotify está muy pegado. Así que bueno, bienvenida Sofi de Gracias, Sofi. Gracias, un placer estar acá con ustedes, chicos. Bien. Mis compatriotas. Gracias por volver, gracias por darnos otra chance y a ver si esta vez a la gente les damos el podcast que quieren, en donde nosotros no te interrumpimos. No hablamos tanto. Tenías muchas preguntas la otra vez. Sí, así que ahora te vamos a dejar hablar más. Bien, yo quiero aprovechar que has venido para que nos cuentes sobre tu libro. Acabas de sacar un libro que lo acabas de sacar y ya está estallando en ventas. Sí. Así que me encantaría que nos cuentes. Bueno, sacamos mi libro, Pasa a la Acción, el 26 de marzo de 2025. Vendimos 1.300 copias en 10 minutos. Apenas abrimos el carrito. Fue una locura eso. Mi expectativa era que íbamos a vender 1.000 libros en una semana, que era lo que íbamos a tener de periodo de preventa. Vendimos 1.300 en 10 minutos. Nivel que con mi equipo, cuando abrimos el carrito, nos empiezan a llegar mensajes diciendo se agotó, está caída la página, se agotó. Y dijimos, no, la página no se bancó el tráfico y se cayó. Y ahí nos mandan un mensaje de la editorial y dicen, no chicos, no se cayó la página. Acaban de agotar la primera tirada en 10 minutos. Wow. Qué locura. O sea, ¿qué debe haber pensado Planeta cuando eso sucedió? O sea, realmente son pocos los autores que pueden hacer semejante boom en un libro. Por eso también las editoriales, normalmente las tiradas arrancan tranqui. Te tiran 1.500 libros y se fijan cómo les va. Claro. Sí. Si la editorial te tiró 3.000 de una, es porque quizás le tiene fe al libro. Mirá, pero si no... tiraron 3.000 de una, la primera tirada fue de 3.000. 1.000 eran para nosotros y 2.000 eran para las librerías, que empezaron a venderse la semana siguiente, después de la preventa. ¿Qué pasó? Yo les dije, miren, prepárense, por si vendemos mucho más. Por las dudas, prepárense. ¿Avisaste? Sí, avisé. Me dijeron, mirá, las probabilidades de que se vendan mucho más son bajas, los mejores autores que venden son de ficción, libros de no ficción no se venden tanto, no es tanto boom, la gente no está leyendo tanto. Apuntamos a 1.000, como está bien, coherente. Bueno, de una. 1.300 en 10 minutos. Cuando se agotaron los libros, se dio el trigger de algo que se llama impresión a demanda. Entonces, se imprimió un libro a medida que entraba a la venta. Entonces, yo subí un video a redes que me lo mandó mi editor, mostrando cómo salía un libro cada 3 segundos. Wow. Una locura. Así que sí, y así fue la preventa. Hicimos un lanzamiento para la preventa, un modelo de lanzamiento, algo que no se hace en la industria de los libros, en la industria editorial. No es una práctica usada, que para cualquier persona que esté escuchando esto, que tenga un libro, le recomiendo que haga un lanzamiento de su libro y que estudie el mío, porque está en YouTube el video entero del lanzamiento para que lo desglosen. Claro, quedó el vivo ahí guardado, digamos. Está el vivo guardado para que agarren cada pedazo y entiendan todo lo que fui haciendo en cada uno de los momentos del vivo. Y en una semana, en la semana de la preventa, vendimos 5.700 libros. Wow. Qué locura. Sí, una locura. Mega ultra felicitaciones por eso. Gran logro. Y me encantaría, para los que todavía no lo leímos, que nos tires ahí algo. ¿De qué se trata? ¿Qué podemos esperar de ese libro? Porque encima, yo me acuerdo, Sofi, que nosotros venimos hablando hace una banda. Sí. No sé hace cuánto, pero muchísimo, debe ser 4 años. 2020, más o menos. Debe ser 2020. Y yo me acuerdo cuando vos me habías dicho, yo te pregunté, porque había sacado el otro libro con Chicas. Con el de Chicas. Salió en 2021 ese. Exacto. De ese habíamos hablado. Yo te dije, che,
¿Y vos cuándo vas a publicar? No sé, voy a ver, con una buena editorial, quiero que salga. O sea, desde ahí que venís laburando esa idea del libro. 4 años, sí. Claro. Sí, 3 años lo escribí. Meses estuve con la editorial ahí, hablando, negociando, que me conozca mi editor, que confíe en mí. Porque los editores tienen que analizar si realmente la persona que tiene al frente tiene potencial para llevársela y trabajar con esa persona. Porque si no, nada, es tiempo perdido de ellos. Sí. Entonces sí, en total fueron 4 años, 3 de escritura. Y es un proyecto, fue un proyecto como todo, como el negocio, como el equipo, como todo, el pensamiento a mediano o largo plazo en la vida para ir avanzando hacia eso que te importa. Y de eso se trata el libro. Muy bueno. Sofía, ahí cuando empezás con la creación, con ese proceso de creación, digamos, ¿tenías estipulado ese tiempo más o menos? O sea, te llevó mucho más de lo que... No, el libro de Chicas en Tecnología lo escribimos en 5 meses. Ok. En 5. Claro. Yo pensé que me iba a llevar meses, 1 año como una locura escribir el libro. Sí. Y no, me llevó 3. Y está muy bien que me haya llevado 3 años, la verdad, porque el libro que existe hoy no es el libro que yo empecé a escribir. Mirá. No es ni cerca del libro que empecé a escribir. Es un libro completamente diferente. Solo en el último año ese libro cambió muchísimo. Sin ir muy lejos, hay 2 capítulos que no estaban en ese libro, que son el capítulo 6, Recupera tu poder, y el capítulo 8, Memento Mori, que surgieron del año pasado. Bien. Ok. O sea que te llevó más de lo esperado. Y bueno, ¿y cómo fue ese proceso, digamos? Porque siento que también hay una cuestión creativa que a veces tenés más ganas de escribir, otras veces menos, a veces... Habrá que tenés un negocio, entonces entre medio del sí, negocio... negocio, ¿Cómo manejaste, digamos, esos 3 años? Mira, justo en el video, en el lanzamiento del libro, yo lo que cuento es, este libro me tomó 3 años escribirlo, y mientras eso pasaba, la vida sucedía. Claro, porque en 3 años pasan muchas cosas. Pasó de todo. Cerré una empresa, abrí otra, el equipo me creció en un 300%, me mudé muchas veces, murió mi papá, que fue uno de los grandes sucesos de mi vida, el más grande hasta el día de hoy, hechos de mi vida que me impactaron muy profundamente, impactaron mucho en el libro también. El último capítulo se llama Memento Mori, por eso. El Memento Mori, para quienes no sepan, es una frase estoica, recordá que vas a morir, tener presente la muerte. Y habla de eso, ese capítulo, que en realidad es prestar atención a la muerte, pero para vivir la vida. Claro. Para eso es el capítulo. Entonces cuento una historia ahí de mi viejo, bla, bla. Y nada, fue un recorrido de... El otro día decía que es destrucción y construcción. Claro. Porque mientras el libro sucedía, yo cambiaba un montón. Cambiaba mi vida, cambiaba todo lo que sucedía alrededor mío, cambiaba la forma en la que veía las cosas. Claro. Muchas se mantenían, pero otras cambiaban. Y en ese cambio se plasmó en la escritura. Sumado a eso, tuve mucho tiempo bloqueada también, que no escribía, estaba muy bloqueada, porque me pasó algo que yo pensé que había superado en mi vida, que era que con el libro me volvió algo que yo tenía cuando era más chica, que era ser perfeccionista. Yo era muy perfeccionista cuando era chica. Entonces no lanzaba las cosas, me daba miedo de no, esto no va a estar bueno, no, lo tengo que tener perfectito, porque si no, esto, bla, bla, bla. Y el libro lo ves como algo tan emblemático, algo tan como sí, es la palabra, un video en redes sociales, no. Un reel que de acá a un mes la gente se olvida de... Exacto. No, esto que decimos recién algo como más perpetuo, más... Esas hojas quedan impresas. Exacto. Lo que decías ahí queda para siempre, digamos. Sí, definitivamente queda para siempre. Y sí, se lee también, ¿no? Sí. Y se le da mucha entidad al libro. Entonces, a mí me sirvió muchísimo que el año pasado, 2024, tomé la decisión de ir a buscar una editora externa. Mirá. Que me acompañe. O sea, arrancaste sola, digamos. Okay. Sí. Al principio arrancaste sola. Sí, arranqué sola escribiendo. Yo ya tenía la idea del libro porque yo había hecho el workshop de gestión del tiempo, en el que pasaron más de 15.000 personas. Ya tenía armada toda esa estructura y dije, este workshop debería ser un libro. Así empezó la idea del libro. Okay. Porque el workshop funcionaba muy bien, o sea, realmente impactó en la vida de miles de personas, con feedbacks clarísimos de cómo estaba impactando en su vida en contextos completamente diferentes. Entonces dije, esto debería ser un libro. Y así empezó la idea de ese libro. Bien. Pero el libro al día de hoy es, no sé, 200 veces más que el workshop de gestión del tiempo. El contenido que tiene adentro, el hilo conductor, todas las cosas que vas viendo, sumado que yo antes era una persona
1000% pragmática. O sea, todo yo era pragmatismo. Al día de hoy, mi ser, mi compaginación de la vida y de cómo analizo cosas, y soy mucho más sentimental, analizo mucho más las emociones. Siempre fui muy analítica de las emociones de las otras personas como análisis, ¿no? Claro. Como de una situación. Pero al día de hoy las siento, me Qué atraviesan más y soy mucho más, estoy mucho más conectada con eso. Todo esto pasó después de lo de mi viejo. Y eso está en el libro también. Entonces en el libro hay un capítulo que es Recupera tu poder, que habla de cómo las emociones nos impactan en todos los procesos de nuestra vida. Y cómo usar, acá viene la parte pragmática, ¿no? Claro. Cómo usar las emociones y cómo darles lugar en nuestra vida. Entonces cómo las emociones te ayudan a avanzar, todas ellas. Así que bueno, cambió Muy mucho bueno. el libro, 3 años, muchos cambios. Y el libro en sí mismo, los pasos que tiene adentro, son los que me ayudaron a escribir el libro. Mirá, muy bueno. O sea, todo el círculo se completa. Sí, Es cierre. recursivo, Sí. el libro. tiene El su libro recursividad. empieza con una frase, en las primeras hojas, una frase de Naval Ravikant que dice, Ah, mirá. libro recomendado ya que estoy para personas que estén escuchando, El almanaque de Naval Ravikant, excelente libro, cortito, muy bueno. Naval Ravikant dice que para escribir un libro te tenés que convertir en ese libro. Así que bueno, este libro soy yo de punto a punto. Qué bueno. Qué bueno y qué lindo porque también esto que decís, digamos, eso queda para siempre en el tiempo. Y cuando vuelvas a leer eso, capaz de acá a 10 años o cuando la Sofi de acá a 20 años lea eso, te va a conectar también con todo ese aprendizaje, toda esa parte de tu vida que Sí, te hizo cambiar tanto. Eso para mí es como mágico. Y siento que el libro es algo que tenés ahí, es como una partecita tuya que Pero está aparte, ahí, digamos. Lo ves en tu trabajando, biblioteca y es una cosa. Pero imagínate esto, más allá, porque sí, aparte quedó lindo el libro, ¿no? Sí. El color me gusta, naranja me encanta. Sí, el hicimos marketingero. testing de etapas. Hicimos iteraciones de etapas con análisis de datos. Bueno, eso Después te iba a ahora decir. les cuento sobre eso. Estoy muy orgullosa del libro. Eso es lo que a mí me da mucho placer sentir y bien. satisfacción en este momento. Los últimos meses, 2 meses que fueron de pulir todos los últimos detallecitos de cositas que lo tenés que leer 19 millones de Sí, veces que ya el no libro. sabes ni qué- Ya no ni sabes ni en qué qué estás parte leyendo. estás, Ya, sí. ya no lo quería leer. No lo quería leer más el libro. Sí. Dije, no, voy a pasar años sin poder leer este libro. Y cuando lo empezaron a comprar y me empezaron a mandar todos los feedback, fotos, diciendo, lo estoy usando acá, me lo mandaban todo subrayado, me mandaban muchas fotos, porque yo, una de las primeras cosas que dice el libro es, por favor, escribí sobre este libro. Claro, es para usalo. eso, es una herramienta. El libro es una herramienta, no es para ser leído, es para ser usado. Entonces, me mandaban cosas subrayadas y yo le veía eso y decía, che, qué bueno que está esto. Entonces, volví a leer el libro, Claro. hace poquito. Qué bueno. Y es un muy buen libro. Mirá. Zarpado. Nos decías de la tapa, yo te digo naranja porque uno de mis libros preferidos de marketing es el de Seth Godin, Esto es Marketing. Y Y esa naranja. tapa, yo cuando vi ese libro me enamoré de esa tapa. El color me genera muchas cosas, bueno, no sé, Sí, entusiasmo. en marketing ingenioso, parte de tu Y paleta marketing de ingenioso, colores es naranja es un color que nos identifica. ¿Y por qué elegiste? Digo, en la tapa El también color. en el packaging hay mucho, ¿no? Cuando vos vas, entras, no sé, a una librería y ves ahí las tapas de los libros, creo que la primera impresión es muy importante. ¿Cómo manejaste eso? ¿Cómo definiste eso? Yo desde que lanzamos el libro de Chicas en Tecnología, yo ya había hecho research de colores y el rojo es el que más llama la atención en una librería. Entonces rojo, naranja, esos colores son los que más destacan entre el resto de libros. Eso por un lado. Y por el otro, cuando estábamos haciendo la tapa de Pasa a la Acción, hicimos testing de 2 tapas. Es la misma tapa pero con colores diferentes. Entonces yo quería hacer una prueba con un naranjita parecido al del Sutil Arte, Sí. con este, Claro. y otro que sea más soft, más parecido a los de Ryan Holiday, más Ok. parecido a el ego es el enemigo. Entonces Que ese hicimos, es- ok. viste que es como cremita. Sí, más como pastel, Sí, digamos. como pastel con negro y un doradito así. Entonces hicimos la misma tapa con 2 colores diferentes. Agarré esas 2 tapas y las puse que la vean mis clientes. 200, no, porque son 130 clientes por 2 porque están con los socios, que vienen como 260 personas. Bien. A que voten. ¿Qué tapa les llamaba más la atención apenas? Lo primero que tienen que hacer Primero es decir, sí. ¿cuál me Esta. llamó primero la atención? Claro. ¿Esta o esta? Roja, ganó. Mira. Sumado a que vos cuando ponías una tapa al lado de la otra, la tapa cremita te relajaba. Entonces te hacían como que te ponía en un estado de relajación y como de entrar en una introspección muy profunda, y cuando miras la naranja te empujaba. De una. Y va más con el título, digamos. Exacto. Entonces, si va con el título,
es rojo, naranja va con el título, pasa la acción, naranja, rojo, vamos con esto. Después cuando lees el libro te das cuenta que es un mix de las dos cosas en realidad, porque por eso es mente y acción. Es un libro para pensar muchísimo porque tiene, no sé cuántas preguntas tiene el libro adentro, debería contarlas, cientos de preguntas tiene adentro, porque te ayuda a pensar. Y en ese pensamiento replantearte cosas de la vida y te ayuda a accionar con toda la metodología y todos los procesos. Muy bueno. Y metiéndonos ya un poco más en el lanzamiento, porque yo no sé si alguien ha hecho una estrategia así de lanzamiento para un libro en Argentina. Creo que ha sido como bastante disruptivo en eso. Yo no he visto. Yo creo que no. Afuera yo sí, tampoco. pero yo acá no he visto. Analicé lanzamientos y lo más cerca es Ryan Holiday, que he visto que sí le da mucha bola a su lanzamiento. Ryan está un mes entero regalando libros, escribiéndole a todos sus seguidores, haciéndoles llegar copias firmadas, Claro. pero nunca vi un lanzamiento como quien lanza un infoproducto. Exacto. Claro. Eso estuvo Para bueno un porque- libro. Bueno, mira, Una locura. les iba a traer libros. Tenemos 400 libros en la oficina en Buenos Aires y me olvidé la caja. Oh, No. bueno, Me vine bueno. sin caja, pero para. Y también porque, uno, porque se los quería regalar, obviamente. Cuando venga la próxima se los traigo firmado. Gracias. Cuando leí la semana laboral de 4 horas Ujú. y después me empecé a profundizar en Tim Ferriss y cómo había logrado él hacer de la semana laboral de 4 horas un bestseller, una de las cosas que hacía Tim Ferriss era que iba a todos lados con libros. A cualquier lado. Claro. Le invitaban a un cóctel de fiesta, el loco caía con libros. Muy buena Y se los data. daba a la gente. Ta, 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 ta. Eso, después, bueno, ir a todos los podcasts que estén muy buenos, con muy buenos entrevistadores. No importa que tengan mucha llegada. Lo importante es que sepan hacer buenas preguntas. Porque si saben hacer buenas preguntas, vos ese material, también si tienes una comunidad, después puedes usar el contenido. Ujú. Entonces sirve, es un win-win para las dos partes. Todas las entrevistas que puedas hacer. Después, lo mejor que puedes hacer para apalancar un libro es acompañarte de los newsletters de personas que ya están posicionadas. Mira. Entonces, newsletter, todo lo que sea estrategia con newsletter es lo mejor que puedes hacer. Entonces nosotros tenemos un documento que es todo como un brief del libro para mandar a personas que tienen newsletter, que lo vamos a sacar ahora, todavía no lo hicimos, con todos detalles del libro, con links, con un montón de cosas, con datos, con para newsletter. ¿Por qué? Porque una persona que lee. Una persona que lee un newsletter, lee un libro. Ujú. Claro, está buena esa observación, porque, digamos, vivimos en un mundo donde la gente no lee, pero justamente la persona que compra un libro sí es una persona lectora, entonces si te lee un libro de no sé cuántas páginas tiene, pero también debería leer un correo un poquito más extenso. Está Claro, bueno. por eso. Entonces, si alguien ya consume un newsletter copado, va a querer comprar un libro recomendado de ese newsletter. Claro. Sí, Entonces 300... la estrategia es hablarle a esos creadores de newsletter. Claro, exacto. Muy bueno. 300 páginas tiene el libro. Bien. Ni un dibujo. No, mentira. Sí, Nah, tiene tiene fotos. A mí me han tiene llegado fotos, imágenes. tiene algunos dibujos, Sí, 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 sí. sí, pero Bien. no, Bien, 300 bueno. páginas de una letra Sí. normal. Bien, está bueno, es una duración. A mí entre 200 y 300 páginas son los libros que Sí, más más de. me gustan. Yo siempre digo que más de 300 ya te están, No, es un libraco. te están vendiendo fruta. Sí, a o no la ser que letra sea de Tim este Ferriss, tamaño. que sí es Sí. un libro muy dinámico. Es largo, no la semana la laboral, semana sino los laboral. otros, Sí. mentores, titanes. Bueno, pero Son lo que excepciones. tiene Titanes, por ejemplo, Sí. que esto es otra cosa. Yo hice mucho research también para escribir el libro. Ujú. Ahora les cuento estrategias de escritura de libro. Hice mucho research y leí un libro que se llama Cómo escribir un libro, que no me acuerdo ahora el nombre del autor. Es viejísimo el libro, como de los 80, tampoco viejísimo, es de los 80 ¿No es el libro. de Mortimer Adler? No, no es de Mortimer. Lo debo tener en mi teléfono, en mis libros guardado. How to Write a Book. Una de las cosas que te dice es que lo mejor que podés hacer para escribir un libro es que los capítulos no sean larguísimos y tener muchos apartados. Mirá. Entonces, ¿por qué? Y acá también viene otro datito. Otro hack. Otro hack. Por ejemplo, tenés, no sé, una hoja y media con un subtítulo y después arrancas con otro subtítulo, después arrancas con otro subtítulo, así como conceptos, ¿no? Vos cuando lees así, cuando vas atravesando un capítulo de un libro y vas leyendo y decís, bueno, subtítulo, ¿qué te dice tu mente? Ya terminé. Logré esto. Ujú. Ahora voy a empezar con este otro. Claro. Logré esto. Ahora voy a empezar con este otro. Logré esto. Y te genera lo mismo que te genera cuando vos estás tachando cosas, te libera dopamina. Claro. Claro. Entonces te hace seguir leyendo. Entonces sentís Está que estás bueno. avanzando en el libro. Te hace la va lectura empujando. más Más o menos. Sí, sí, sutil. está bueno. Sí. Entonces el libro está escrito así también. Son apartados fáciles de leer que te van llevando. Nos han dado mucho feedback de eso del libro ya, que es increíble cómo te va llegando, que empezás y de repente estás en el capítulo 4.
Y acá implementé otra de Alex Hormozzi, que está muy buena, que es que él agarró cuando escribió el libro y lo pasó por un analizador de texto. En ese momento no había AI. Lo pasó por un analizador de texto para que le bajara la lectocomprensión para que lo pudiera entender un niño. Muy bueno. ¿Qué significa eso? Sacaba palabras difíciles. Entonces, cualquier palabra difícil la tenía que poner de una forma que lo pudiese entender un niño si lo leía. En vez de usar, no sé, compaginación de, ¿no? agrupar cosas, no sé qué. Entonces, hacerlo más fácil. Simplificarlo, digamos. Simplificar las palabras. Está bueno. Entonces, mi libro está así, también. Simplificado en palabras. El que ha hecho un muy buen laburo así de ese mismo tipo, que yo siempre... Es una de las cosas que más me gusta de ese libro, James Clear con Hábitos Atómicos. Está pensado hasta la cantidad de líneas que tiene cada capítulo y cada subcapítulo. Sí. Justamente para que en este contexto de modernidad, de la necesidad de tener la atención todo el rato, la persona quizá hoy no se sienta una hora entera a leer un libro. Quizá tiene, no sé, 3 minutos para leer. Ni hablar. Y se sienta, y si en 3 minutos hizo algo y no queda cortado a la mitad en medio de un capítulo, le da esa sensación como, estuvo bueno, sigo. Claro. Que es también lo que hace Ryan Holiday, y sus capítulos son de, no sé, serán 5 páginas, como Mirá, mucho. te cuento cosas que tomé que me gustaban mucho de lectura de libros y que a mí me hacían querer comerme el libro cuando lo leía y que lo volqué a mi libro también, con mi propio tono, con mi propia forma, ¿no? John Maxwell Sí. y Ryan Holiday hacen algo en la escritura de los libros que está muy buena, y ellos van escribiendo y te van metiendo frases y te van metiendo quotes y pensamientos de otras personas. Bueno. A medida que van hablando, y no es que tenés la nota al pie, que es un caos, no sé qué, no. Te En lo el hacen mismo fluir. texto, sí. En el mismo texto, en un mismo párrafo, te pone la idea de Epicteto y te pone la idea de Marco Aurelio y te las compagina. Entonces va diciendo como, tu mente va diciendo como, che, Séneca, Epicteto, y te vas creando imágenes y vas a decir, che, qué buena es esta frase, y resaltás. Mi libro es igual, tiene el mismo concepto. John Maxwell hace lo mismo y mete muchas anécdotas también de su vida personal. A medida que va haciendo eso, Ryan Holiday hace lo mismo. Eso es lo que me echan. La vida personal con las anécdotas, con la anécdota metodología. de alguien que vos decís, este personaje grande, reconocido, Sí. y ahí te cierra el concepto del inicio del título. Así, bueno, eso. Después Seguro. storytelling, mucho storytelling tiene el libro también. Los capítulos arrancan con una historia, siempre. Claro. Y después cierran. Esto es, vos cuando escribís un libro, que esto me lo enseñó Cari Wayne, que vieron que les conté que contraté a una persona para que sea mi editora externa, que fue una de las mejores decisiones que tomé, porque yo en ese momento estaba muy bloqueada, muy bloqueada, no le encontraba la vuelta al libro, no le encontraba la vuelta. La contrató a Cari y Cari me ayudó a pensar mucho. Y ella lo que me trajo también, que esto yo no lo sabía, lo aprendí de ella, es la estructura macro y la estructura micro de los libros. Vos en la estructura macro del libro decís, bueno, a ver, cómo va a ser el índice, cuántos capítulos va a tener, pero después en la estructura micro es donde ves la compaginación, es la arquitectura de cada capítulo. Y en la arquitectura de cada capítulo es lo que yo digo de recién, por ejemplo, bueno, todos mis capítulos van a empezar siempre con una historia. Claro. Todos mis capítulos van a tener 5 o 6 apartados, por ejemplo. Todos mis capítulos van a cerrar siempre con un resumen de accionables. Entonces ahí compaginas. ¿Y qué haces con eso? Le das previsibilidad al lector. Entonces es como una serie. Claro, ya sabe lo que puede esperarse. esperar del próximo capítulo. ¿Qué otra cosa tiene el libro también? Lo que intentamos hacer, hay que ver después quienes lo lean, después déjame feedback acá en los comentarios en algún lado. Quise generar el concepto igual que binge watching, de cuando ves una serie y terminó tan bueno que querés ver el siguiente. Bueno, la idea de eso está puesta en los capítulos también. Claro. Que el capítulo termine de una forma que te haga querer seguir en el siguiente. Y esto que te empiezo a decir lo vemos ahora, así que seguimos ahí. Claro, así. ¿Viste? Muy bueno, mucha estrategia. Sofi, y yendo más al lanzamiento, porque creo que mezclaste mucho know-how del mundo de los infoproductos y del mundo digital, digamos, para vender un producto físico. Y ahí hay un mix muy interesante que creo que fue lo que te hizo como tener algo tan exitoso. ¿Cómo mezclaste esos dos mundos para generar ese impacto así tan grande? Bueno, primero, ¿por qué se me ocurrió esto antes? No me acuerdo ya cuándo fue que Hormozzi hizo el lanzamiento de su libro. ¿2021 será por ahí o no? No, creo que más. ¿23? Más, ¿no? 23 capaz. 23 creo. 23, sí, puede ser 23. Creo que 23. Bueno, hizo el lanzamiento del libro y cuando lo vi dije, este flaco es un genio supremo de las cosas que está haciendo, es increíble. Y yo me puse a analizar
paso por paso todo lo que había hecho el lanzamiento. Mirá. Me armé una carpeta de todo el lanzamiento del libro. ¿Por qué? ¿Y por qué me interesaba también analizar el lanzamiento de un libro? El libro es algo a largo plazo. El libro es algo que te da autoridad a largo plazo. El libro es algo que te respalda durante mucho tiempo. Si tenés un muy buen libro y haces un muy buen lanzamiento donde se lo pones en las manos a las personas que lo necesitan, esas personas, si está bueno el libro, van a hacer esto, eventualmente. Claro. Entonces, Un buen libro se comparte. Se recomparte. No hay nada mejor para la venta de un libro que el que un amigo venga y te diga, che, tenés que leer este libro. Claro. Sí. Porque por una parte, esos son tus soldados. Remil y mi audiencia, a las personas que yo les hablo y que con quienes vibro también y que seguro vibran conmigo, son lectores y lectoras. Yo amo leer. Me acabo de hacer una biblioteca gigante en mi casa. O sea, gigante la biblioteca. Y amo leer. Y ese es mi lugar feliz al día de hoy. Entonces, a mí me encantan las personas que les gusta leer porque la lectura es una forma de crecimiento. El que lee y usa lo que lee, cada vez que vos lees algo estás aprendiendo algo nuevo, estás repensando, estás replanteándote cosas, estás, ¿cómo es la palabra? Desafiando cosas que creías del pasado, también estás desaprendiendo cosas. Exacto. Entonces, el leer te ayuda a crecer. Entonces, yo le hablo a esas personas, para mí haber hecho un libro es uno de los grandes hitos de mi carrera, el mayor casi al día de hoy, porque lo que se está generando con el libro también, que está en la casa de miles de personas al día de hoy, que lo están leyendo, que tienen en sus manos todas estas personas, para mí es muchísimo, sumado todo el feedback y todas las cosas, las historias que nos están contando. Así que volviendo, Alex Hormozi. Analizo el lanzamiento de Alex Hormozi, me armo la carpeta con todo y dije, bueno, esto lo voy a usar en algún momento porque yo cuando lance mi libro, voy a hacer un lanzamiento de mi libro. ¿Por qué? 40% de hacer un buen libro es escribirlo. 60% de hacer un buen libro es promocionarlo. Ni siquiera es el 50% escribirlo, es el 40%. Si vos no lo promocionas, por más que tengas el mejor libro sobre la faz de la tierra, nadie lo va a leer. Nadie. Y es el mismo concepto para los negocios con cualquier producto, servicio, lo que sea. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un lanzamiento. ¿Por qué? ¿Qué haces vos? O sea, el lanzamiento lo que te hace para cualquier cosa, sea libro, sea servicio, sea producto, es generarte los primeros compradores y después vos lo que haces es con tu servicio o con tu buen libro te genera la segunda ola de compradores, la tercera ola de compradores, Claro. la cuarta y la 20 de... Sí. Entonces, Son los vos- early adopters los que... O sea, tenés que Exacto. apuntar a que eso sea la mayor cantidad. la mayor cantidad de personas. Se supone que si vos haces un muy buen producto, un muy buen servicio, un muy buen libro, el servicio va a hacer el trabajo después de la venta. Claro, claro. Entonces vos lo que haces es, le das un empujón con el lanzamiento para llegar a la mayor cantidad de personas posibles y cuando llegas a esa mayor cantidad de personas posibles, lo que hacen estas personas después es, cuando es bueno. Entonces, si vos haces un muy buen lanzamiento, lo vas a poner al frente de los ojos que tiene que estar. Después el trabajo siguiente lo hace el libro en sí mismo o lo hace tu servicio cuando entregas un negocio. Si la gente no te está recomendando después es porque tu servicio es basura, básicamente. De dato para todos los emprendedores. Entonces hicimos un lanzamiento y el lanzamiento conceptual es como un lanzamiento de producto, mismo concepto, de un servicio. Hicimos un vivo que duró 1 hora y 20 más o menos. Nosotros lo que hicimos previo a eso hicimos típico lanzamiento. Armamos una lista de personas que les interesaba sumarse a la lista de espera del libro para acceder a una clase del lanzamiento del libro, que iba a ser una clase mía de 1 hora, donde iba a hablar de conceptos del libro, para que ya se lleven accionables precisamente en ese momento. Entonces, 1 hora gratuita de tu vida para que te lleves valor posta. Yo todas las cosas que hago, ya sea una clase gratuita, un lanzamiento, lo que sea, busco que la gente que están ahí dedicando su tiempo se lleven algo tangible, algo que los haga pensar, algo que los haga bajar, algo práctico, real, que les sirva. No es bueno, después te voy a contar y nunca le... No, acá toma, llévate esto. Entonces hicimos el lanzamiento. El hilo conductor o las partes del lanzamiento es, vos tenés la primera parte que es la introducción. En la introducción, introducción al libro, historia del libro, Después tenés la parte del medio, que es la clase Claro, en sí esa misma. clase de valor La clase. que- Y después cuando cerrás acá, abrís carrito. Entonces, hicimos ese concepto, abrimos carrito. Lo que hicimos diferente acá también, para la vida del lanzamiento de un libro,
Armamos paquetes. Hey, ¿sabías que el 70% de las personas que ven nuestro contenido no están suscritas al canal? Así que te pedimos que si te pudimos aportar valor, consideres suscribirte y darle like. Eso es muy bueno eso. Entonces, hablamos con la editorial porque la editorial las ventas... Eso es algo las... innovador también, no existe Sí, eso. por eso. O sea, por eso te digo que tiene muchas cosas únicas que no se han hecho, digamos. Lo del pack está buenísimo. Y venía con un par de upgrades, digamos, ¿no? Para Claro, comprar el y pack. pusimos bonos, que Claro. ahí viene también el típico lanzamiento. Claro. Entonces, ¿qué hicimos? Tenía todos los componentes de cuando vos haces un lanzamiento, todo de escasez, urgencia, todo, absolutamente todo. Entonces tenés la preventa, que las preventas, igual de libros se suelen hacer preventas, pero no involucran todo esto que hicimos nosotros, Claro. que es lo siguiente. ¿Qué hicimos? 3 paquetes. Comprabas un libro, o comprabas 3 libros, o comprabas 10 libros. Si comprabas un libro en la preventa, primero que teníamos 1000 libros. Libros, uno de 1000, pero sí. aparte, lo bueno de esto también era que solamente 1000 personas tienen la primera edición del libro. Claro. Ni yo tengo la primera O sea, es edición del único libro de al día de verdad, hoy. digamos. Es único de verdad. Yo no tengo la primera edición del libro, lo regalé, el mío. Mirá. Lo regalé firmadito a un cliente. Entonces, comprabas los primeros 1000 libros y te hacías de la primera edición del libro. Que lo Ya, ves. exclusividad. Ya está, exclusividad. Sí. Entonces, solamente 1000 libros de ¿Esa primera edición. ¿Qué tiene, Sofi, distinto? Abrís la página y dice primera Primera edición. edición, ok. Si después el libro se transforma en un long seller, Claro. si es un libro que perdura generación tras generación Claro. tras generación, vos podés decir que tenés la primera edición de ese libro. Ujú. Como una pieza ahí Sí, única. vos hoy agarras un long seller y agarras, no sé, Sí, los ¿cómo 7 ganar amigos? hábitos. Sí. Claro. Y La te primera. dice, che, tenés la copia número. O sea, la edición número 36 de Claro, este libro. Y tú exacto. Claro. ¿cuánta? Es así. Entonces eso, y por el otro lado es muy bueno también que, yo no me acuerdo bien, el que había dicho el concepto de los true fans, los primeros... Los early adopters. Sí, los early adopters, los primeros 1000. Bueno, ahí están también, los Claro. primeros posta. Agarras esos primeros 1000 y les diste esa opción de el primer libro. Sí, O primer de libro. los distintos paquetes. Entonces, era así. Yo dije que, cuando empecé la clase, dije que yo iba a premiar a las personas que pasen a la acción. Y entonces, ¿qué hice? Armé una serie de audios para todos los capítulos. Un audio por capítulo. Tac, tac, tac. Donde cuento cosas de detrás de escenas. Ok. Que no están en el libro, que no están en ningún lado. ¿Y eso que es un audio? Por ejemplo, tiranos así un insight. ¿Qué decís? ¿Qué contás en esos audios? Algo que tenga que ver con el proceso Con el de capítulo, creación. claro, con el proceso de muchas cosas. Bueno. Tienen como 2 partes. Hablo del proceso de creación, de qué pasó mientras estaba escribiendo ese capítulo, y aparte les doy hacks y pensamientos y cosas que les pueden llegar a trabar Claro. en el capítulo, Claro, como está para bueno. implementarlo, que te Completan puede llegar más a pasar. todavía. Sí, ni hablar, complementan muchísimo. Entonces, te escuchás mientras vas leyendo, si querés. Entonces, complementa. Entonces, por un lado estaba el audio training, son 10 audios, Bien. que son 1 por capítulo, que son 8 capítulos, y después una introducción, cierre. Audio training, después un ebook de implementación rápida, el libro es práctico. Al final del libro, en todos los capítulos, vos tenés accionables, muchos accionables. Entonces está el workbook con Que todos los directamente accionables dame los enteros. accionables. Con todos los accionables enteros. Bien. Entonces, si vos comprabas un libro, te llevabas ese combo. Te llevabas el audiolibro, los audios los y el complementarios. workbook. Si comprabas 3 libros o 10, te llevabas eso más una clase conmigo de 2 horas, que es ahora el 15 de este mes. Ujú. Entonces, Va a tener un par ahí de miles. sí. Sí, creo, sí, muchos. Sí. ¿Por qué? Porque yo cuando empecé la clase les dije que el día de hoy era para 2 personas. Era para las personas que se querían ayudar a sí mismas, que está perfecto, porque para eso es el libro, y para personas que se quieren ayudar a sí mismas y que quieren ayudar a otros. Entonces, para las personas que compraban 3 o 10 libros, que era uno para ellos y el otro para regalar a personas que lo necesitaran, ya sea su empresa, sus amigos, su equipo, quien sea, yo los iba a recompensar dando 2 horas de mi vida para estar con ellos. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Y es más, el otro día cuando fueron a la feria del libro a firmar, que fueron un par de personas que habían comprado el pack de 3 y el pack de 10, le dije, bueno, pedime, ¿qué querés que veamos el 15? Tenés coronita en este momento. Claro. Podían Sí. elegir. Así fue. Entonces cerré eso, volví a repetir lo de que había 1000 libros de la primera tirada, abrimos el garrito, 1300 libros en 10 minutos.
Bien, digo, para la gente que vio el evento, por ahí es poner la tele o la compu, ver un video de YouTube y una apertura, un carrete, pero el laburo que hay detrás de eso. Sí, ¿Cuánto para tiempo llegar a eso. estuviste en esa planificación, Sofía, hasta que llegó ese día? Y después te quiero preguntar cómo fue ese día. Che, mañana lanzamos el libro, bueno. Mira, soy súper honesta, ¿eh? Nosotros generalmente cuando hacemos un lanzamiento la planificación es de 2 meses, 3. Lo hicimos en 3 semanas. Uf, el equipo estuvo... Sí, lo hicimos en 3 semanas porque habíamos estado con un proyecto previo. Juan, mi líder de marca, encima se ha ido de vacaciones. Así que él estuvo 2 semanas armando el lanzamiento. Récord. No, fue un lanzamiento, fue histórico en el equipo porque lo hicimos muy a las corridas. Y muy prolijo y muy... Y salió muy bien. Sí. Muchas cosas a mejorar, igual mails que no Seguro, salían, un montón de cosas que se rompieron, obviamente. Internamente se rompieron muchas cosas. Siempre. Remil. Es parte de Ni- lo sí. que es en vivo. Ni y el hablar de que con lanzamiento. Juan estábamos en México en ese momento y Juan se despertaba a las 7 de la mañana y eran las 10 de la noche y seguía ahí como taca, porque teníamos que sacar un montón de cosas. Así que bueno, fueron unas semanas intensas. Pero o sea, desde el arranque hasta que se lanzó fueron 2 semanas intensas, pero Sí. fue un récord en todo lo que fue la ejecución y la puesta en marcha y todo eso. Sí, Una locura. y nada, muy feliz, porque el objetivo de todo eso realmente era que el libro esté en las manos de quienes tiene que estar, Ujú. porque para eso es un libro para cambiarte la vida. Ujú. Él tiene el potencial realmente de que vos, que estás acá, que no sabes qué hacer, que estás en que no encontrás un camino, el libro te ayude a hacer por acá. Está bueno. Muy bueno. Zarpado. Me encantaría conocer más de las estrategias de marketing en tu marca. O sea, Ok. porque es algo muy, muy prolijo. Muy pensado. Te digo desde lo que veo yo desde fuera, ¿no? Cuando me aparece contenido tuyo, digo, hay toda una gran estrategia detrás. ¿Cómo manejas vos eso en tu equipo? O sea, acabas de decir que hay un líder de marca. Sí. Desde los outfits que usás, desde todo, se nota que está muy pensado. Los fondos en el vivo del lanzamiento hay un fondo y está pensado. Entonces, ¿cómo llegaste de ser vos, Sofi, como eras cuando arrancaste, a esto, a armar ese equipo? Bueno, hay muchas cosas muy pensadas y hay otras que no, Ok. que salen. O sea, ¿improvisás mucho o no? Sí, re. Es más, a mí siempre me preguntan cómo guionamos los videos de YouTube y esas cosas, Y la el respuesta copy. es, no hay guión. Y la respuesta es, los chicos me arman unos bullets y yo después hablo. Claro. De uno. Es así. Después tenemos cosas que vamos ajustando de cosas que sí o sí tenemos que prestarle atención, como por ejemplo cómo empieza el video. Ujú, Sí o claro. sí, los primeros 30 segundos, bla, bla, bla. Y el cierre. Y el cierre, o cositas al medio, Sí, que yo claro. muchas veces me olvido, después las meto así. Y el editor anda ahí. Pero hay por cosas, medio. sí. La chacha leyenda. Sí. Pero hay cosas que no, yo qué sé. La otra vez, si se fijan, en los últimos videos míos de YouTube no está enchufado el micrófono. Mirá. Véanlo. Ok. Y hay un montón de personas poniendo comentarios de me destruye que el micrófono no está enchufado el micrófono. Yo tenía puesto un DJI acá, pegado, sí. pero está enchufado generalmente. Claro. No estaba enchufado. Claro. Y bueno, Salió así enchufado. Ocurría la Nadie magia. lo vio. Sí. Pero bueno, El pasan micrófono muchas de mágico esas. Bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? Sí. Historia larga, corta. Yo empecé mi carrera en marketing. Ujú. O sea, yo empecé mi carrera en marketing haciéndole marketing a... Yo no estudié marketing, para empezar. No estudié. No tenía ni idea qué era el marketing, ni qué se hacía con marketing, ni nada. Yo estudié licenciatura en Relaciones Públicas, que de paso tampoco, o sea, que salí con un montón de información de ahí. Bueno, pero algo te ha dado de... Me dio contactos. Pues, Eso me dio. Me dio contactos. Gracias a esos contactos conseguí mi primer trabajo y mi segundo trabajo. Yo empecé a hacerle marketing al acelerador donde trabajaba y a las startups donde trabajaba. Yo haciendo eso aprendí a hacer cosas con presupuesto cero. Que eso para mí es una de las mejores habilidades que alguien puede desarrollar. Sí. Hacer cosas con presupuesto cero y que estén buenas es una skill zarpada. Yo siempre, permiso, ¿no? Que te corto. Sé que los argentinos tenemos esa habilidad. La gente de fuera ve al argentino y, no sé, yo viéndolo en la carrera de ingeniería, el argentino era el único ingeniero que con una... No sé, cuchara y- sí, y una Hace un auto. percha te hace un satélite, ¿viste? Claro. Y vos decís, ¿cómo hacen estos locos? Sí. Así que... Igual alta skill, no la había excelente pensado. skill. No, pero Total. posta. es Hacer posta. cosas con poco presupuesto es un gran skill porque tenés que ser muy
Ingenioso. resourceful, ingenioso. Sí, y muy, claro, tenés que cuidar mucho los recursos, claro, eso, muy... Resourceful. Sí. Sí, está buena esa palabra. Sí, entonces bueno, ahí empecé a hacer, yo qué sé, empecé a armar toda una base de datos para la aceleradora donde trabajaba de mails, mandaba mails todos los fines de semana, yo hacía todo lo que en ese momento no sabía qué era, pero el lanzamiento de la aceleradora de captación de startups, y lo armaba yo, no sé qué. Entonces, mucho aprendizaje de estar en el juego, de yo cancha. haciendo cosas en la cancha todo el tiempo, probando y testeando, probando y testeando, probando y testeando. Gracias a la cultura donde trabajaba, mucha cultura de testeo, y a mí, que es algo que yo agradezco también del primer lugar donde trabajé, nadie me respiró en el cuello. Nadie me decía, no, esto es horrible o no, bueno, yo era mi propia ama y señora de las cosas que hacía, y lo hermoso es que mi jefe de ese momento, que era Juan Santiago, que estuvo con ustedes, confiaban en las cosas que yo hacía. O sea, podías echar moco Sí, tranqui. yo me autoflagelaba a mí misma más que lo que cualquiera de la empresa me iba a decir. Entonces podía jugar un montón. Jugaba y así aprendí muchísimo. Cuando yo me armo mi propia empresa en 2018, que empiezo yo a crear contenido, y ahí también fue superar la barrera del poner la cara al frente de una cámara. Yo me pasé semanas grabándome y borrando el video, grabándome y borrando el video, grabándome. Es horrible. Tengo el recuerdo. ¿En el primer video? Debe estar en Instagram. Estar, sí. Sí. Sí, estaba en mi casa. Está bueno volver a veces sí. a ver eso y decir, mirá. Qué cambio. Bueno, si vas a mi YouTube y invertís el orden, Claro, podés ver el primer video de YouTube que Sí. durísimo. Tarea ahí para Es muy duro para uno, ¿verdad? Sí, pero si no te da vergüenza la primera versión de lo que hiciste, lanzaste muy tarde. Sí, total. Ben Horowitz creo que fue que dijo eso. Siempre que me invitan a dar charlas, siempre pongo ese primer video públicamente. O sea, es el momento más humillante de la charla, porque yo digo como, no, qué papelón poner ese Nico con brackets así. No. Pero bueno, es parte de ese proceso. Bueno, empecé a crear contenido. 2018, 2 años creando contenido, y en 2020 cuando lanzó la academia y empiezo a tener muchos más clientes y empiezo a tener mucha más movimiento, necesitaba alguien que me dé apoyo administrativo, que generalmente es el primer apoyo que necesitas para vos poder enfocarte en marketing, ventas, Sí. Bueno, haceme soporte, haceme finanzas, bla. Ahí empecé a meter equipo. Cuando empecé a incorporar equipo, mi mentalidad hacia la incorporación de mi equipo siempre fue que yo tenía que ser lo que ayude a que ellos sean muy buenos en lo que hacen. Yo los tenía que ayudar a ellos a ser buenos. Esa era mi responsabilidad como líder. Entonces, desde el momento cero, en donde yo no tenía nadie en mi equipo, yo me empecé a hacer esas preguntas. ¿Cómo puedo hacer para que si una persona está, no sé, trabajando en otro lado, o quiero que alguien bueno venga a trabajar conmigo, se quiere quedar conmigo, ¿cómo puedo hacer para competir con una corporación? ¿Cómo hago? Gran desafío, sí. Entonces yo dije, bueno, ¿qué cosas puedo dar en este momento? Dinero mucho no era, porque el negocio recién estaba arrancando, pero ¿qué puedo dar yo que una corpo no les da? 4 semanas de vacaciones, venga. 4 semanas de vacaciones cuando estás conmigo. Cumpleaños, vacaciones. Retiro, nos vamos a algún lado. Trabajo remoto. Te gestionas tus propios horarios. Soy muy piola para trabajar también. Te voy a ayudar a crecer y a desarrollarte. Todas cosas, yo me voy a involucrar en tu crecimiento profesional. Entonces, cosas que una corpo muy despersonalizada no te daba. Y lo de 4 semanas de vacaciones es hermoso. Vacaciones entre Navidad y Año Nuevo también. Son 5 ahí ya. Como vas agregando cosas que cuando vos tenés una persona en el equipo, sí. Y cuando tenés una persona en el equipo que trabaja muy bien, que está contenta, que está comprometida con las cosas porque le gustan también, no te influye nada que se tome 4 semanas de vacaciones. Sí. Nada te influye. Cero impacto en tu negocio tiene. Mira. Y lo que haces también para que no tenga impacto en tu negocio es te preparás para el momento en que esa persona no está. Y encima en esa autogestión que intuyo que tenías vos en esos primeros trabajos, es también lo que genera en esas personas el hecho de que vos le confías tantas semanas de vacaciones, por ejemplo. En mi equipo también, siempre que me piden vacaciones como, sí, obvio, vayan. Ellos saben que, bueno, no voy a estar una semana en mi rol. ¿Qué tengo que avanzar? Claro. Para esa semana como para que no se note, exacto, sí. Mi ausencia. Así. Por otro lado, yo ahí también hice el compromiso de yo te voy a ayudar a crecer. Y me voy a comprometer con esto. Y cuando uno hace ese compromiso,
Por un lado, porque cuando yo estaba recién empezando el negocio, como no tenía tanto presupuesto, tampoco podía contratar un A-player que ya venía con 10.000 años de experiencia. Necesitaba contratar por potencial, y si contrataba por potencial tenía que dedicar tiempo mío a desarrollar ese potencial. Sí, pagas con tu tiempo en vez de con dinero. Exacto. Como... Y había mucho involucramiento de mi parte ahí con mis metodologías. Entonces, todo lo que es, por ejemplo, la metodología que enseño en el libro, que son los pasos del éxito, que nosotros las implementamos en el equipo y el equipo las implementa todo el día, yo estaba todo el tiempo con los chicos para que lo implementen. Nosotros tuve dailies durante años, todos los días, ayudándolos a ver los tableros, a ver que las cosas funcionen bien, a que no se pongan tareas demasiado grandes, que las achiquen, a darles feedback constructivo, ayudarlos a crecer y en un ambiente que sea copado. Y la siguiente contratación después de esta fue una persona que empieza a hacer redes, porque lo que pasa también cuando vos estás mucho tiempo en contacto con una red social, contestando mensajes. Yo también había tomado la decisión en ese momento que cualquier persona que escribiera, yo le iba a responder. Mirá. Ya sea un comentario, ya sea un DM, en ese momento yo dije, acá va a haber un ser humano respondiendo. Uh-huh. Entonces, llega un punto en el que si estás en eso, tu cerebro queda como una pasita en algún momento, porque estás haciendo todo, estás haciendo marketing, estás haciendo venta, estás entregando el servicio, estás respondiendo los mensajes. Capacitando a todo el mundo, ya todos los días, reuniones. Sí, ya no. Igual no éramos muchos, en ese momento éramos 2. La siguiente persona que sumó al equipo era alguien que entre a redes, que empiece a tomar todo lo que era redes, que empiece a agarrar Canva, a hacer cositas con Canva, que empiece a meterse ahí, que fue la segunda contratación que hice, que fue Ceci. Que ahora voy a contar otra anécdota con Ceci. Entonces entra Ceci, empieza a hacer redes, entonces yo me empiezo a desligar de eso. Yo lo que hacía en ese momento era, bueno, me grababa así, grababa contenido, grababa video. Yo era un recuello de botella en ese momento también para sentarme a grabar, porque te tenés que sentar a grabar, toma mucho tiempo, energía. Disponer tiempo. Mucho. Sí. Más cuando te tenés que grabar vos. Sí. Cuando tenés un estudio ya o cuando contratás a alguien para que vaya a tu casa y te grabe, a mí me resulta diferente psicológicamente. Como que yo me preparo diferente, como si ya tengo todo esto bloqueado, pero si yo tengo que ir a ponerme a grabar, me duele mucho más hacerlo. Al día de hoy me sigue doliendo, al día de hoy me sigue pasando. Por eso hackeo ese procrastinación que genero yo con me agendo a alguien que venga y me grabe, al día de hoy. Sí, que al fin es comprometerte con otro también y bloquear ese espacio solamente para eso y como que no hay mucho plan B. Bueno, entonces entra Ceci, después entra Caro el equipo. Ceci termina siendo mi líder de operaciones en ese momento. Después entra Juan a mi equipo. Juan empieza a aprender de Ceci. Esto se llama ser shadow siempre. Siempre tenés que tener una persona. Si tenés una persona que es muy importante en tu equipo, tenés que tener una persona que esté aprendiendo de esa persona ya. Entonces cuando Ceci empieza a pasar este rol, entra Juan para empezar a tomar cosas de Ceci. Entonces aprende las cosas de Ceci y también aprende las cosas de Caro ya que está. Entonces Juan empieza a tomar todo lo que era redes, marketing, contenido. Juan es al día de hoy mi líder de marca. Mirá. Juan lanzó el podcast. Ceci lanzó YouTube. Juan lanzó el podcast. Lanzó el libro. Con Ceci y con Juan hicimos muchísimos lanzamientos. Ceci se terminó yendo en 2023 a hacer consultoría para una empresa, una corporación, y volvió en 2024. Mirá. Así que al día de hoy también es una de mis consultoras del equipo de consultores de Mastery House. Yo estoy muy feliz que haya vuelto. Y bueno, así creció. Juan empezó a tomar liderazgo de la marca. Después entró Mika. Mika empezó a ser analista de comunicación. Y al día de hoy el equipo de marketing son 6 personas. Entonces, bueno, después tenemos un implementador, de una persona que hace edición, de una persona ahora que hace copy, de una persona específica para YouTube y podcast. Y me falta alguien acá. Ahí vos tenés una forma de crear contenido que está buenísima y te la quiero preguntar porque hace poco lo tuvimos a Mauricio Benoist ahí sentado y él decía que su equipo no se mide cuántas piezas se suben al mes, sino cuántas visualizaciones hay que tener en el mes. Entonces, si para este mes hicieron falta 130 videos, se subieron 130 videos y quizá el siguiente mes tuvo un par de videos virales y fueron menos videos. Sí, está interesante eso. Él lo que planteaba es que para alcanzar cierto número de ventas, cierto rango de facturación necesitaba llegar, por ejemplo, a 70 millones de personas alcanzadas. Claro. Entonces su equipo tenía esa métrica y en base a eso jugaba un poco. O sea, no le importaba si subían 100 videos o 20, pero tenían que lograr esa métrica porque, bueno, de ahí retroalimentaba los ads, los funnels, todo y estaba interesante, la verdad. Está bueno. Sí.
Está interesante. Sí. Si no me equivoco, lo tuyo es optimizar lo máximo que se pueda un contenido. Nosotros el foco es en cantidad de piezas publicadas y en validación de contenido. O sea, lo que estamos haciendo ahora es... Nosotros estamos sacando 320 piezas por mes, más o menos. Creo que son 12 piezas por día, algo así. Wow, un montón. Y tenemos todo un tablero donde vamos viendo. Hay días que son menos, hay días que son muchas más. Entonces no es que todos los días tienen que ser 12, sino que en promedio. Y no se cuentan las historias para eso. Son piezas. Claro. El foco que estamos poniendo ahora es en iteración y validación de contenidos. Ok. Entonces, para crear contenidos que tengan mayor alcance. ¿Por qué? Instagram en este momento está premiando cuentas nuevas. Sí. Entonces, cuentas antiguas tenés que ponerle una vuelta de rosca para empezar a crear contenidos que empiecen a salir de las barreras de la persona que ya te conoce. Entonces, nuestro foco actual es en iteración de tipos de contenidos. Entonces, en eso estamos apuntando, que es, para lo que dice Mauricio, que es incrementar la cantidad de visualizaciones. Claro. Mismo concepto. Está bueno. Es el mix de las dos cosas. Sofi, ¿y tenés números más o menos de cuánta gente llegás por mes? En total, ¿cuánta gente...? Juan seguro que los tiene. Sí. Con Esa ese- es una buena métrica también para... Sí. para ver Millones. cuánta Encima gente- el podcast tuyo Millones. sigue reventándola por todos lados. O sea, es una locura. ¿Hace podcast- cuánto está en el top ese? Y de mira, Spotify? estuvimos un año entero en el top 10. Después en el top 20 estuvo por ahí. Y ahora está dentro del top 100. No sé en qué, porque sube, baja. Sí, hace sí. como 2 semanas está en el 60. Después está en Sí, 40. después Después... tenés un podcast que la rompe y te lleva al 3 y después... Sí. Sí. Pero sí, mismo concepto igual que con los libros. Un long listener, vamos a ponerle. Ahí va, está bueno. Un long listener. Está bueno porque traes a la mesa como este concepto que siempre nos gusta dejar, que es esto, pensar en el largo plazo, ¿no? Por lo menos el mediano largo. Y cuando hablamos con gente que tiene mucha trayectoria y que se mantiene en el mercado digital y en el mercado en general, nada, siento que hay mucha gente que sigue comprando la idea de que las cosas pasan rápido y sos un claro ejemplo de que no, y eso me encanta, la verdad, así que... Mi éxito de la noche a la mañana pasó después de 2 años de crear contenido y 10 años de experiencia en el mundo de los negocios. Claro, es así. Yo creo que hay un factor suerte, pero ese factor suerte te encuentra dándole, Sí. dándole. Sí, Re- obvio. bueno, Obvio. Ejemplo, mi factor suerte, vamos a llamarle. Yo fui a hablar fui a dar una conferencia, una Sí. charla, y porque me vieron en esa charla y la charla estuvo muy buena, que también ahí entra el factor de calidad de lo que haces, ¿no? Me fueron a buscar a Instagram y cuando entraron a Instagram todos, se encontraron con todo el contenido y lo empezaron a compartir por todos lados. Miles de personas me empezaron a seguir en semanas y ahí tenés el factor suerte. Si Claro. no hubiese sido esa Claro. charla, eso no hubiese pasado. Claro, total. Buenísimo. Sofi, y yo te hago una más. ¿Qué se viene, digamos? Porque el libro fue una etapa que, no sé si cerraste ya, pero ya como que, o sea, lo escribiste y te tomó 3 años, lo lanzaste, ya se va a convertir pronto en un bestseller. ¿Qué tenés en la cabeza ahora? Porque te noto como, después de, ¿cuánto hace? 1 año y medio ya que te entrevistamos. Sí, Como que te noto, no sé, más, Chill. muy cambiada, más chill. Y también noto esta parte como más emocional en tu vida. ¿Y qué se viene? ¿Estás pensando mucho en el futuro? ¿Qué se le pasa por la cabeza a Sofi? No estoy pensando tanto en No el pensás. futuro. Estoy pensando más en el hoy. Futuro a corto plazo, igual, no tan lejano. ¿Qué se viene? Estoy muy emocionada con un proyecto que quiero hacer este año, que está vinculado al libro igual. Voy a sacar toda la parte de educación de Mastery House Mira, como unidad de negocios de educación formal. Así que eso, certificaciones vinculadas a negocios, a marketing, toda la metodología que tenemos nosotros de marketing perpetuo, la quiero lanzar como una certificación específica porque yo cada vez que voy a un evento con colegas o un mastermind o bla, todo el mundo me pregunta, ¿de dónde consigo un Juan? mira. Bueno, hay forma de producir un Juan. Claro, ahí como que vas a bajar el paso a paso de crea tu propio Juan. Crea tu digamos. propio Juan. De una. Exacto. Todo el conocimiento que tenemos de cómo hacemos los lanzamientos, o sea, cómo hacemos marketing nosotros. Exacto. Mi forma de hacer marketing es a largo plazo. Yo todo lo que hago es a largo plazo. Es posicionamiento a largo plazo, es marca perpetua, es marketing perpetuo. Eso es lo que hacemos nosotros, es pensar en lo que va a suceder de acá a unos años. El libro es parte de eso. El libro es parte de un posicionamiento a largo plazo también. Es de toda la marca en sí misma. Es uno de los componentes más de la marca. Y nosotros pensamos así
Y la forma de que alguien pueda hacer algo que perdure en el tiempo y que genere autoridad también es pensando así. Si no, no hay forma de tener algo que perdure en esta época en la que vivimos también, ¿no? De que se blinde. Sí. Está bueno el concepto. De lujo. Bueno, nada, tremenda entrevista. Gracias, Sofi, por estar nuevamente acá. Zarpado. Placer. Mucho valor. Mucho valor. Gracias. Nada, súper contentos porque hayas tenido tanto éxito en tu libro. Yo lo quiero leer, Sí. así que... Semana que viene vamos a estar en Buenos Aires Sí. nosotros. Vamos ¿Dónde a pasar. van a estar por Palermo? Sí. Bueno, les digo que pasen por la oficina así les dan un Dale. libro. Dale. Me encantaría, Dale. sí. Así que bueno, nada, agradecerte. Siempre traes muchísimo valor. Nick, no sé si tenés alguna otra preguntita. No, todo. Pero nada, quedará Mucha data también. para llegarme y empezar a analizar. Bueno, Así que bueno, Sofi, gracias excelente. por pasarte. Mil gracias a ustedes, un placer. ¿Seremos más que esto? Este espacio de Emprendemate está patrocinado por Ramiro Goncalves, fundador de RG Inversiones. Te enseña a aprender a invertir desde cero. Seguilo en Instagram para sumarte a las clases gratis que dicta todos los meses.